Y hoy sabemos que hay 4 sistemas operativos, no solo a raíz de los descubrimientos de Sperry y Gazzaniga y el resto del equipo, sino a raíz de descubrimientos de otros científicos. Ahora vamos a ponerlos todos juntos. Hay 4 sistemas operativos. Uno, el más profundo, tiene originalmente unos 350 millones de años. Está en las profundidades del cerebro, el hipotálamo. Tiene el tamaño de un guisante, pero manda que ni os lo imagináis. Otro sistema operativo está en el cerebro emocional, asentado físicamente. Lo mismo que vosotros tenéis en vuestro ordenador, un sistema operativo, el que sea. El sistema de Mac, el sistema de Windows, el sistema que sea, pero tenéis un sistema operativo. Bien. Nosotros tenemos estos 4 sistemas operativos, el del hipotálamo, el del sistema límbico, que es el puro mundo emocional, el que está conectado al hemisferio izquierdo, el mundo racional, el mundo de la lógica, el mundo de que hay que dividir para poder entender. Hoy, por ejemplo, mi especialidad, cirugía general y aparato digestivo, y hay pocas personas que hagan toda la cirugía general y el aparato digestivo. Hay el cirujano colorectal, el cirujano hepatobiliar, el cirujano de páncreas, el cirujano de esófago. Es decir, el hemisferio izquierdo le encanta hacer compartimentos, dividir. Le encanta todo lo que se relacione con la materia, todo lo que se relacione con poder medir, con los resultados. Y esto nada tiene que ver con lo que le interesa al otro sistema operativo, al cuarto, el que está conectado con el hemisferio derecho. Al hemisferio derecho no le importa el mundo de lo material, o no le importa tanto, le importa el mundo de lo espiritual, de aquello que trasciende, que va más allá de la materia, de aquello que forma el fondo de todas las formas, aquello que está más allá de las apariencias, en la profundidad, aquello que es lo más real de lo real. El hemisferio derecho tiene capacidades espectaculares, como veremos, pero el hemisferio izquierdo, por nuestra cultura, se ha convertido en el dominante. Y el hemisferio izquierdo tiene cosas maravillosas de las que hablaremos y otras cosas muy mejorables. ¿En qué es mejorable el hemisferio izquierdo? Es un hemisferio muy prepotente. Muy prepotente. Si yo no lo veo, no existe. Si no se puede medir, no tiene realidad. Si no tiene materia, tampoco es real. Esto es lo primero, es muy prepotente. Y en segundo lugar, es muy ignorante de aquello que desconoce. No sabe que no sabe. Es como si yo, porque no puedo medir las ondas de radio, pues dijera que no existen. O las ondas de televisión, dijeran que no existen. ¿Por qué? Porque no las puedo medir. O porque no puedo medir con los instrumentos habituales de medida el amor que siento por mi pareja, por mis hijos, por mis amigos, dijera que no existe. Esto es muy propio del hemisferio izquierdo, de la parte oscura del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está mucho más abierto a explorar, a descubrir, a entender las cosas que se salen de la lógica, de lo razonable. Es mucho más el lenguaje del corazón. Donde la arrogancia dice es imposible, el corazón dice inténtalo. Donde la experiencia dice nunca ocurrió antes, no podrá ocurrir, el hemisferio derecho, que es la sabiduría del corazón, puede decir el pasado no tiene por qué determinar el futuro. Y donde la razón dice no tiene sentido, la razón anclada al hemisferio izquierdo, esa otra razón más amplia, esa lógica que supera los límites de nuestra razón habitual y que está conectada con el hemisferio derecho, la sabiduría del corazón, dice hay una razón más amplia de la que tú estás manejando. Vamos a hablar del hemisferio izquierdo, porque he puesto una parte negativa, una parte a mejorar, su arrogancia, su prepotencia. Si yo no lo sé, nadie más lo sabe. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Tú qué me vas a comentar si yo soy el experto, si yo soy la experta? Hemos visto también que es ignorante de cosas que desconoce, como no las puede medir, porque no forman parte del mundo de la materia. La energía no forma parte de la materia. Necesitamos una persona de la talla de Einstein para decir cómo se conectaban, con su famosa E igual a mc cuadrada, donde él conectaba la energía con la materia, pero parecían dos cosas completamente distintas. El hemisferio izquierdo ha sido nuestro gran avance evolutivo.
se empieza a desarrollar realmente hace unos 150.000 años y alcanza su esplendor hace unos 40.000. Es el que nos permitía conversar, explicar, desarrollar estrategias. Imaginaros lo que era ir a cazar un mastodonte, un mamut, mucho mayor que un elefante actual. Y con las armas que tenían, de piedra o de hueso. Pero esa capacidad de comunicar, esa capacidad de escribir, esa capacidad de organizar, esa capacidad de desarrollar estrategias fue clave. También ellos perfeccionaron naturalmente las herramientas. Solo en esa época, en el Homo sapiens sapiens, del cual descendemos directamente, se utilizaron herramientas de hueso sumamente sofisticadas y nació el arte. Entonces, ¿dónde está el problema? Si esto es lo que nos ha ayudado al desarrollo científico y tecnológico del que disfrutamos todos. Esta misma sesión, gracias a este desarrollo tecnológico, podemos estar conectados. Esto se le debe fundamentalmente al hemisferio izquierdo. ¿Dónde está el problema? Solo en una cosa. Que al olvidarse el hemisferio izquierdo del otro hemisferio, del hemisferio derecho, se desconectó de los aspectos profundos de la existencia, se despegó de la naturaleza. La naturaleza ya no era una parte de sí mismo. La naturaleza estaba allí, yo estaba aquí. Lo dividió todo y se creyó que por dividirlo estaban en realidad divididos. Esto es como si un enfermo va a un médico y el médico solo se interesa por su hígado y no por la persona en su conjunto, no ve a un ser humano en su conjunto. El hígado es una parte, muy bien, pero no puedes pensar que es todas las partes. Porque un ser humano no solo tiene órganos, sino que tiene una dignidad, tiene emociones, en fin, tiene un montón de cosas. Y esta es la tendencia del hemisferio izquierdo, repito, no porque por naturaleza tenga que ser así, sino porque muchas veces por condicionamiento cultural vamos reforzando la división, que lo único que existe es lo material, que lo único que existe es lo que se puede medir y pesar. Y del hemisferio izquierdo surge algo realmente sorprendente y que puede ser muy limitante, que es lo que se llama el habla egocéntrica. Fijaros, alrededor de los 3 o 4 años de edad, el hemisferio izquierdo empieza a desarrollarse, es el último que se desarrolla. Primero se desarrolla el hipotálamo, porque es la base de la supervivencia, por eso los niños pequeñitos, en cuanto tienen hambre, lloran de una forma absolutamente súbita, eso es una reacción hipotalámica. Luego se desarrolla el sistema límbico. El niño en la infancia, en la niñez, pues va desarrollando un mundo afectivo, va conectando con unos, con otros. Luego el hemisferio derecho se va desarrollando más, empieza a tener una idea del espacio, pero sigue sin verse dividido del resto de las cosas. Hasta que madura el hemisferio izquierdo, con ello el lenguaje, y empieza a hacer interpretaciones de lo que ocurre. Y estas interpretaciones no se viven como posibles interpretaciones de un fenómeno, sino la única interpretación posible de algo. Se me cae algo, se me rompe, qué torpe soy. Oye, a lo mejor el jarrón no estaba en el sitio adecuado, a lo mejor la mitad del jarrón estaba inadecuadamente apoyado y que era normal que se hubiera caído y se hubiera caído por por el propio viento si está la ventana abierta. No, hago una interpretación y la vivo como real. Y el habla egocéntrica es una de las cosas que más limita al ser humano, porque llegamos a quedar cautivos de nuestra propia narrativa. Nos creemos eso que decimos y empezamos a pensar, a sentir y a actuar en base a eso que nos hemos creído. Pero claro, en nuestro coche, por poner una metáfora, no está solo el hemisferio izquierdo conduciendo. Va el hemisferio izquierdo, tengo que ir ahí, tengo en esta reunión que conseguir esto, voy a hacer este esfuerzo para lograr esto, si hago esto tendré esto y seré esto. Ese es el piloto, pero no se da cuenta, porque están por debajo de la conciencia, de que hay 3 compañeros de viaje. El hemisferio derecho, que tiene también sus necesidades, que ve también realidades que al izquierdo se le escapan. El sistema límbico, que tiene esa conexión con el mundo emocional, que se le escapa casi por completo al hemisferio izquierdo, y el hipotálamo con sus instintos primarios. Y de vez en cuando, uno de los 3 personajes, en un despiste del hemisferio izquierdo, toma el volante y da un giro. Con lo cual el hemisferio izquierdo se queda completamente descolocado porque no ha sido consciente de esto.
el hemisferio derecho, el hipotálamo y el sistema límbico son absolutamente invisibles para el hemisferio izquierdo, que es eso de lo que soy consciente. Por tanto, pertenecen al mundo inconsciente. Entonces, el hemisferio izquierdo tiene que entender por qué se ha producido ese giro. Y en lugar de plantearse, oye, es que a lo mejor hay más personajes en mi coche. Claro, el coche representa a la persona en su conjunto. Es que a lo mejor hay más personajes en mi coche. No. Tiene que confabular, de hecho se llama así el arte de la confabulación, tiene que confabular para encontrar una explicación razonable para explicar lo que no tiene sentido para ese hemisferio. Por ejemplo, pues no sé, es un volante que no estará suficientemente bien ajustado, o una de las ruedas estará mal, o yo qué sé, habré pasado por un bache en la carretera. Todo menos intentar indagar la realidad. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo no explora, no escucha, no le interesa, solo enjuicia, solo dogmatiza en base a lo que es. No, en base a lo que ve. Y esto es muy importante que conozcáis el arte de la confabulación por lo siguiente. Mirar en el hemisferio derecho del cerebro, que es el inconsciente, es la puerta al inconsciente. Ahí están nuestros traumas de pequeñitos. ¿Quién no ha experimentado una herida emocional cuando era pequeño? No por maldad de otras personas, sino por pura ignorancia. Una persona tensa de repente le suelta a su hijo, a su hija, a su alumno, algo que no lo piensa, pero en ese momento de tensión va y se lo suelta. Y todo eso va quedando en el hemisferio derecho, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida, en la infancia y en la niñez. ¿Qué pasa? Que ese hemisferio derecho está en contacto constante con el cuerpo, mucho más que el hemisferio izquierdo. Y entonces la persona siente sensaciones raras, se levanta y no está contenta, no tiene ilusión, ante ciertas dificultades se llena de miedo, se bloquea. Y el hemisferio izquierdo tiene que encontrar una explicación a eso que sucede. Como no tiene acceso al hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho es inconsciente, el hemisferio izquierdo se inventa una historia y se la cree. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí de pequeñito me hubieran dicho, Mario, tú no sirves para nada. Y me lo hubiera dicho un profesor. En un momento de enfado, porque no había hecho mis tareas, porque no me enteraba de la sesión, lo que fuera. Mario, no sirves para nada. Me lo dice en un momento temprano de mi vida. Esto queda enganchado en el hemisferio derecho, en el sistema límbico, que son inconscientes. Bueno, ahora de mayor, yo empiezo a tener sensaciones ante un desafío de que me da miedo, no me siento capaz. Y entonces el hemisferio izquierdo tiene que crear una historia para explicarlo. Porque él no tiene ni idea de aquel trauma. Él no tiene ni idea de aquella herida que yo experimenté. Puede inventar una historia como, es que seguro que esto me pasa porque no soy lo bastante inteligente. Todo seguro que me pasa porque no soy lo suficientemente valiente. Y se crea una explicación y encima que la ha creado y se la cree. ¿Qué ocurre? Que al creerse esta explicación empieza a actuar no en base a cómo las cosas son, sino en base a cómo él cree que son. Luego, una de las cosas que tenemos que entender es que esta tendencia obsesiva del hemisferio izquierdo por inventarse historias para explicar lo que no entiende, ha de dejar paso a un sentido humilde, curioso, interesado de explorar, en lugar de juzgar. Qué curiosa sensación tengo. ¿De dónde vendrá esta sensación de miedo, de tensión, de incomodidad? Y aguantarse en ese espacio de no saber, para permitir que el hemisferio derecho, que en cuanto ve la puerta abierta quiere comentarlo, te lo pueda decir. Pero ¿qué ocurre? Que como el hemisferio derecho no se le considera, como al hemisferio derecho no se le habla, no se le escucha, prefiero inventarme una historia y seguir acarreando un sufrimiento, interpretando que es por una razón y no por otra. Por eso jamás nos enfadamos por las razones que pensamos. Siempre hay un trasfondo, una mar de fondo mucho mayor de la que imaginamos. Pero bueno, el hemisferio izquierdo de alguna manera no quiere saber del derecho porque de alguna manera intuye que hay algo ahí que prefiere no conocer. Y lo que no se da cuenta es de la cantidad de recursos que está perdiendo precisamente por no conectar con el otro lado.
Todos hemos oído hablar probablemente de un concepto es thinking out of the box, pensar fuera de la caja, es decir, salte de tu cuadrícula mental. Esa caja mental, esa cuadrícula, ese patrón fijo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, que parece que siempre es la misma, por eso decimos, yo no puedo cambiar, es exclusivamente una creación del lado izquierdo. El lado derecho, el hemisferio derecho, conoce las 3 dimensiones cuando el izquierdo solo conoce 2. Cuando el hemisferio izquierdo solo conoce blanco y negro, el derecho conoce todo un espectro multicolor. Pero claro, ese espectro está escondido. Todos esos colores están ocultos. El hemisferio izquierdo no quiere saber nada. Claro, en el momento en el que el hemisferio izquierdo se abre a entender al hemisferio derecho, empiezas a ver soluciones que no se pueden entender desde la razón ordinaria. Por eso Albert Einstein, que era una persona que conocía tan bien esto, se enfadaba cuando atribuían sus descubrimientos a la lógica propia del hemisferio izquierdo. Y él decía que la lógica no tenía nada que ver, que lo que él había experimentado era un salto de la imaginación, cuando él se vio navegando o viajando en un rayo de luz. Eso pertenece al hemisferio derecho. Pero cuando uno lee a Einstein, no la parte física, no lo que es la teoría de la relatividad, sino sus insights, sus descubrimientos sobre el universo, se da cuenta de que es una persona que ha entendido perfectamente cómo está conectado el hemisferio derecho con todo lo existente, con el universo. De hecho, él mismo decía que la separación que vemos entre las cosas es una pura ilusión, una pura alucinación. Hemisferio izquierdo, va al detalle. ¿Es importante el detalle? Claro, imaginaros un cirujano que no sea detallista, que no sepa dar perfectamente bien un punto de sutura, que no haga bien una unión entre 2 superficies, una buena anastomosis. Claro que es importante. Pero un cirujano que solamente vea eso y deje de ver el conjunto, no es un buen cirujano. Entonces, nosotros estamos muy enfocados al detalle, a lo preciso, y nos falta el gran angular propio del hemisferio derecho. Por eso, fijaros la cantidad de recursos que tenemos, la cantidad de posibilidades que se abren en la vida de un ser humano, cuando se da cuenta de que tiene el mejor equipo de fútbol del mundo mundial. Pero claro, los jugadores están enfrentados. No es de extrañar que este equipo no marque gol con demasiada frecuencia. Vamos a hablar del hemisferio derecho porque es una de mis grandes pasiones. Todo el trabajo que hice en Arizona me ayudó a entender mucho mejor esto. Todo el trabajo que he hecho con maestros del Zen, en Bután, en distintas localidades, me ha ayudado a entender mucho mejor esto. Todo el trabajo que he hecho en la vía espiritual me ha ayudado a entender mucho mejor esto y siempre seré un aprendiz, nunca un experto. Aún así os voy a decir lo que he visto. El hemisferio derecho está conectado con lo que une todas las cosas. No ve división, solo ve unidad. Donde el izquierdo solo ve árboles separados, el derecho ve un bosque. Donde el izquierdo solo ve una nariz, una oreja y un ojo, el derecho ve un rostro. Pero no solo eso, el hemisferio derecho nos ayuda a trascender la línea del tiempo, pasado, presente y futuro, y nos permite conectar con un presente eterno. Si el hemisferio izquierdo está obsesionado con la muerte, el hemisferio derecho está apasionado con la vida. Si el hemisferio izquierdo está obsesionado con la rivalidad, con yo soy más que tú, sé más que tú, tengo más poder que tú, tengo más fortuna, tengo más control, tengo más seguridad, el derecho está absolutamente apasionado con el amor en mayúsculas, con el dar para multiplicar, con el conectar, con el comprender, con el crecer, con el construir. Ahora bien, ahora tenemos que dar un salto muy importante. Darkest night, your love shines through, a guiding light. With every heartbeat, I feel your grace. In your warm embrace, I find my place. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side.
trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Y es hablar del niño interior. Porque quiero que comprendamos una cosa. Cuando los niños son muy pequeñitos, los dos hemisferios son muy amigos. El hemisferio izquierdo entiende perfectamente lo que es capaz de hacer. Es capaz de dividir, es capaz de utilizar las manos están muy localizadas, aunque el derecho depende del hemisferio izquierdo y la mano izquierda del hemisferio derecho, lo que es la construcción de instrumentos depende fundamentalmente del hemisferio izquierdo. Es consciente de ese poder, pero también sabe que el hemisferio derecho tiene capacidades que él no tiene. Y hay lo que se llama una gran sincronización hemisférica. ¿Cuál es el resultado? Los niños pequeños son niños alegres, están constantemente riéndose, están jugando, están conectando, están explorando. Están disfrutando de la vida y están aprendiendo a una velocidad que ningún adulto puede aprender a esa velocidad.